Muy buenas noches a todos, qué bendición poder estar acá de vuelta. Esta semana fue extraña porque me dio esta cuestión de coronavirus. Gracias, estoy bien. Y le pido por todos los que se contagien que Dios los proteja y los guarde y que estén bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que se llama ignorancia. Pero antes de iniciar el tema, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por esta semana. Te damos gracias porque nos tuviste bien, nos trajiste hasta hoy, domingo, en la noche, bien, Señor. Te damos gracias, no tenemos cómo agradecértelo. Protege a nuestros hijos, Señor. Guárdalos, protege a nuestras parejas. Te pedimos, Señor, que tú te reveles hoy a nosotros, que mandes a tu Espíritu Santo para que esa palabra que escuchemos hoy se haga vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la ignorancia que les voy a hablar no es la ignorancia que vemos secularmente, sino es la ignorancia de la palabra de Dios, que es la importante realmente en esta vida. Porque puede ser que tú que me estés escuchando tal vez no fuiste a ningún grado escolar, ¿verdad? No asististe a la escuela. Pero independientemente de eso, te felicito porque estás usando algún dispositivo para poderlo ver. Y, o sea, que te sobrepusiste a ese tema de no haber asistido a una escuela, nunca. Y si lo hiciste y no te graduaste por X o Y motivo, igual no vamos a hablar de ese tipo de lo que se conoce como ignorancia, porque ignorantes todos somos en esta tierra. Todos ignoramos algo. Nadie se puede sentir superior que otro porque haya estudiado en la mejor universidad del mundo. Va a ignorar temas que conoce la persona que no fue a la escuela, pero que trabajó desde chiquita en algo. Él es un perito en algo y yo no soy nada en eso, ¿verdad? Entonces no podemos creer que conocemos más que otros en el tema secular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos conocemos al nivel donde nos movemos, ¿verdad? De la ignorancia que vamos a hablar es la ignorancia importante, la ignorancia de la Biblia. Y esto va para mí, ¿por qué? Y me imagino que para muchos de ustedes. Esta semana que me he sentido mal, al inicio comencé viendo mucho redes sociales y podía haber puesto la Biblia en audio si me cansaba leer. ¿Por qué perdí el tiempo? Cada día que perdemos de estudiar la palabra de Dios nos convertimos en ignorantes y vamos a ver lo que pasa con los ignorantes, ¿verdad? Es terrible y no quiero que yo sea un ignorante de la palabra de Dios ni que tú lo seas. Entonces miremos, no vamos a poder ver todo hoy porque la introducción de ahorita estuvo un poco larga, pero vamos a ver aunque sea la mitad y la otra mitad la dejamos para el próximo fin de semana si Dios así lo permite y Él quiere. Entonces comencemos con Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, y un reino de sacerdotes, como dicen en algunas versiones, de lo que nos enseñaron a nosotros, usualmente eran reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces preguntamos, ¿qué debemos conocer? ¿Qué es lo que a Dios le importa que ignoremos? Cuando no buscamos la Biblia, de leer la Biblia, rechazamos su conocimiento. Y aquí dice que por cuanto tú has rechazado el conocimiento, me está hablando a mí, te está hablando a ti. Cuando hemos tenido oportunidad de leer la Biblia, y en lugar de leer la Biblia vamos a leer noticias o a escuchar noticias, mejor apaguemos el televisor. Y les cuento algo, ¿verdad? Y no es para vanagloriarnos, pero aquí en la casa ni siquiera tenemos televisión conectada, no pagamos internet, pero no pagamos cable, no. Lo que vemos, digamos, son películas cristianas de que se miran en ciertas plataformas, ¿verdad? ¿Y por qué decidimos eso? Porque era pérdida de tiempo el estar viendo noticias en la televisión en lugar de estar pudiéndose enriquecer como familia, ¿verdad?
pudiendo ver una película que pudiéramos ver todos, ¿verdad? Que nos trajera un crecimiento espiritual. Y te lo recomiendo, pues, ¿verdad? Y lo hicimos ya hace algún tiempecito, ya llevamos casi que el año, y nos ha ido muy bien, y nuestras hijas están creciendo en un mundo donde aprenden de la Biblia todos los días, y me impresiona porque saben muchísimo más ya que nosotros, ¿verdad? Los adultos. Entonces dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, cuando ese momento que pudiéramos invertir en leer la Biblia lo utilizamos, y eso sí lo hago yo, en redes me pongo a ver a veces noticias, muy mal hecho, pésimamente hecho, y como les digo, al inicio de esta semana comencé a hacerlo, entonces comencé a rechazar el conocimiento, porque me era más fácil ver algo trivial de noticias que ponerme a leer la Biblia, pero no hay justificación, porque aunque me doliera la cabeza está la Biblia en audio, ¿verdad? Así que lo pude haber visto muy fácilmente. Y si rechazamos, miren lo que dice después, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, si nos quitan ese llamado, ¿en dónde estamos? Es peligroso. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque pues, todos queremos que nuestros hijos estén en el camino de Dios y que sean salvos y que realmente que Dios los guarde, ¿verdad? De todo mal. Y no queremos que Dios se olvide de nuestros hijos. Entonces, si no queremos que Dios se olvide de nuestros hijos, no debemos de rechazar el conocimiento. Y esto no es una queja, no es nada de eso, pues, ¿verdad? Lo estoy hablando para mí, ¿verdad? El primero. Y estoy seguro que para muchos que nos están viendo. Si queremos conocer más de alguien, pues, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Compartimos más tiempo con esa persona, platicamos más. Si ha escrito algo, leemos lo que ha escrito. Pues es lo mismo, ¿verdad? Con Dios. Queremos conocer más de Dios, más de lo que Dios tiene para nosotros, más de lo que Dios nos mandó a hacer. Pues, ¿qué debemos de hacer? Orar, leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche. Primera de Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo antes, miremos lo que es un ignorante, blasfemo, perseguidor y agresor. Eso dice Pablo que era. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Entonces, ¿qué se hace cuando uno es ignorante? Es blasfemo, perseguidor y agresor. Y lo vemos, ¿verdad? A veces pues, la gente nos agrede, nos persigue, no estamos llevándolas de víctimas, pero nos insultan. ¿Por qué? Son ignorantes, ¿verdad? Ignoran la palabra de Dios. Y a veces nosotros antes, muy probablemente, fuimos así también, ¿verdad? Para Dios lo que hicimos en el pasado, esto también es algo glorioso, ¿verdad? De lo cual ya pedimos perdón y nos arrepentimos por su enorme misericordia, la pasa por alto. Miren, a Pablo se lo pasó por alto. Lo hacíamos en ignorancia. Pablo admite que era blasfemo, perseguidor y agresor. Y Dios se lo pasó por alto y es considerado el perito arquitecto de la fe, ¿verdad? Jeremías 5:3. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente, estos son gente ignorante, necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Entonces, ¿por qué es alguien necio? No, ¿por qué alguien es ignorante? ¿Cómo se mira también? Si es necio. ¿Y por qué es necio? Porque no conoce el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. O sea, ¿y cuál es el camino de Dios y las ordenanzas de Dios? ¿Dónde se miran? ¿Dónde las podemos aprender? En la Biblia. No tenemos que ignorarlas, ¿verdad? Proverbios 10:21 dice, los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Y el entendimiento de qué?
de la palabra y que nos da el entendimiento de la palabra, la lectura. Hechos 3:14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Esto sucedió cuando Pedro y Juan habían sanado al paralítico que se encontraba en el pórtico, ¿se acuerdan? Del templo. La ignorancia es terrible, ¿verdad? Llegó a tal punto en este caso, y puede llegar eso en nuestras vidas también. Y como es gradual, no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso es lo peor. Lo espiritual usualmente es así, gradual, y uno se va durmiendo y durmiendo. Es como cuando te van a anestesiar, o a sedar, mejor dicho, porque anestesiar sí puedes caer de un solo, pero a sedar vas cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pues así es esto, ¿verdad? Y cuando sientes, ya estás durmiendo. Pero realmente, lo que espiritualmente lo que te lleva a eso, ese sueño, es a la muerte, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque ellos mataron a Jesús, al autor de la vida, dice bien. Lo mataron. ¿Por qué? Por ignorancia. Entonces ahí vemos lo importante que es conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, cualquiera viene y nos va a engañar. Ahora pues se da mucho, ¿verdad? Como el tema de las redes sociales y eso, ¿verdad? Uno lo mira en eso de Twitter y todas esas cosas que comienzan a atacar a un grupo de personas. Y hay un dicho que dice que no importa la realidad, sino la percepción de la realidad. Eso no es para nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos lo que importa es la verdad, ¿verdad? Pero digamos en el mundo. Entonces comienzan a atacar a un grupo de personas por sus creencias ideológicas o espirituales, religiosas. Pues comienzan a atacar, y atacar, y atacar, y atacar, y atacar, y atacar. Al tiempo, no importa si era verdad lo que les decían de ellos, la gente lo cree. Se repite tanto una mentira que se vuelve una verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado con que eso no nos pase, porque eso pasa por ignorancia. Por uno estarle creyendo al hombre en lugar de estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, consejo, lo que leas en las redes sociales, medítalo. Te hablan mal de alguien en las redes sociales, medítalo, ¿será cierto? Fíjense que una vez estábamos con mi esposa en un país de primer mundo, que se conoce pues como el primer mundo, que no existe ahora, ni primero, ni segundo, ni tercero, pero digamos lo que se conoce como país, lo que se le dice país de primer mundo. Y tuvimos un percance de salud y hubo que ingresar al hospital público. Y nos atendieron muy bien y realmente ahí era mi esposa, se quedó hace muchos años. Se quedó hospitalizada, creo que 1 o 2 noches, no me recuerdo. Y todo bien, y al final no nos cobraron nada, o sea, de ahí por lo que yo pasé tuve que ir varias veces al San Juan de Dios. Ese es hospital aquí en Guatemala, claro, que se critica mucho, que no tiene nada, que bueno, fui, ¿verdad? No me quedaba ahí, me llevaban. Y pues te cuento que me ponían todo, y cuando salía no me cobraban nada. Entiendo que a veces hay medicamentos que dicen que los cobran, y eso lo siento mucho porque los tiene que pagar. A mí me tocó verlo desde que no lo tenía que pagar, los medicamentos que me ponían, eran esteroides, no los tenía que pagar. Pero, ¿cómo se llama esto? Igual que en país de primer mundo, salimos y podía haber sido tal vez más limpio, sí, podía, pero igual el de otro país del primer mundo también podía haber sido más limpio, les cuento, no era como un privado de aquí de Guatemala, podía haber sido bastante más limpio, pero en los otros lugares nos atendieron. Entonces a veces nos repiten tanto de que la salud en Guatemala es malísima, y es malísima, y es malísima, y es malísima, y nos lo creemos. Pero el punto es, ¿será cierto que es tan mala como nos lo dicen? Analicemos nosotros, ¿verdad? Y te pongo ese ejemplo, pero hay muchos otros, ¿verdad? Hay de coyuntura ahorita nacional. No creamos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Leamos Efesios 4:17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andéis así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente. Efesios 4:18. Entenebrecidos con su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de ¿qué? De la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, el 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El ignorante de las cosas de Dios vive en su propia vanidad, buscando solo lo de acá, mas no lo espiritual. Tiene su entendimiento entenebrecido, no puede entender las cosas de Dios. Es que el entender las cosas de Dios también es por gracia. Debemos de buscarlas, sí, pero es por la gracia de Dios, o sea, no es solo por nuestros méritos. Entendemos, nos es revelado porque Dios manda a su Espíritu Santo que nos lo revele. Es insensible y actúa de forma mala, o sea, se vuelve una persona mala, como conocemos, ¿verdad? Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, leamos que dice sacerdote también, ¿se acuerdan de las primeras citas? Es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y miren lo que dice aquí: y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. O sea, nosotros podemos creernos superior a otro en temas bíblicos, bueno, en nada, pero en temas bíblicos porque tal vez últimamente hemos estado leyendo la palabra. No, debemos demostrarnos benignos, misericordiosos con el ignorante, mostrarle el camino de Dios, explicarle el por qué hay que leer la palabra de Dios. El que si no entiende hoy lo que está leyendo, vuelva a leerlo mañana y vuelva a leerlo pasado, y Dios en su misericordia se lo va a ir revelando. Cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, realmente no entiende mucho, ¿verdad? Entiende muy poco. Pero conforme va leyéndola todos los días, y va leyéndola y leyéndola, Dios en su misericordia mira el hambre que tú tienes, y por gracia te da el entendimiento, te manda al Espíritu Santo para que se te revele y comiences, esto es por esto, esto es por aquello, y entonces ya comienzas a integrar la Biblia, ¿verdad? Ya comienzas lo que leíste en Génesis y después lo que leíste en Mateo, esto es por tal y tal cosa, a ver, pero eso te lo va a ir dando Dios conforme vayas leyendo la palabra de Él, ¿verdad? De quien Dios ha tenido misericordia y se ha mostrado a través de su palabra, este debe también ser misericordioso con quien todavía sigue ignorando las cosas de Dios. Debemos pedir por los que ignoran para que Dios se les revele. Debemos de recordarnos de dónde nos sacó Dios para tener misericordia con los que todavía están apartados de Él. Esdras 7:25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. Y eso nos manda a nosotros ahorita en este momento. ¿Qué debemos de hacer con los que ignoran? Enseñar. No te canses de hablar la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para enseñar esa palabra a toda persona. No nos podemos alegrar con que alguien que ignora su palabra muera por falta de entendimiento. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy y vamos a continuar el próximo domingo, si Dios así lo permite y Él quiere, con qué es lo que no debemos ignorar. Porque hay un montón de cosas que no debemos ignorar, ¿verdad? Que Dios nos manda. Entonces, y que es otro tanto igual, ¿verdad? O mayor. Entonces vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por poder haber hablado un poco de tu palabra, haber aprendido un poco más de ella, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo para que se nos revele, y te rogamos se nos haga vida en nosotros esa palabra que hoy aprendimos, Señor. Que la podamos poner en práctica, que nuestra familia pueda ir mejorando, Señor. Guárdala esta semana que viene, protege a nuestra familia de todo. Y por favor, Señor, a los que se han enfermado así como yo, sánalos, que queden bien, Señor, sin secuelas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero Dios, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones.